Llevo años sabiendo que envejezco bien. Me llamo Margarita Ruiz, tengo 63 años y, aunque algunos me dicen que mis ojos claros aún reflejan juventud, sé que el tiempo no se detiene para nadie. Vivo en un pequeño pueblo de la Sierra Gaditana, llamado Algodonales, donde el aire huele a tierra mojada y a jara en flor, y mi casa siempre huele a bizcocho de almendra recién hecho. En la mesa, nunca falta un cuenco de melocotones en almíbar que preparo con cariño, un recuerdo dulce de mi madre. Mi hija Clara se casó hace ya 6 meses. Su marido, Tomás, es un hombre reservado, de complexión fuerte, que parece haber detenido el tiempo a sus 35 años. Tiene esa mirada seria y profunda, y un silencio pausado que, en ocasiones, dice más que cualquier palabra. La primera vez que noté algo extraño fue un domingo cualquiera. Él me miró, pero no como a la madre de su mujer, no con esa indiferencia cortesana, sino como a una mujer. Una mirada cálida, atenta, que me hizo saltar el corazón. Claro que pensé que estaba loca. ¿Qué podía querer un hombre como él con una mujer como yo? Pero esa mirada se repitió. Y no solo una vez. Tomás venía a menudo con Clara, pero a veces aparecía solo. Decía que venía a ayudar en el jardín, a arreglar el grifo del sótano o a revisar el cable del televisor. Siempre encontraba un pretexto. En los días cálidos, llegaba en camiseta, mostrando las venas marcadas en sus antebrazos, y cuando se agachaba, el sudor se le perlaba en la nuca. Al principio, le lanzaba miradas furtivas, luego ya miraba sin esconderme, con una curiosidad que me asustaba. Las noches a veces éramos 3, otras solo 2. Clara tenía que trabajar hasta tarde. Una noche, cuando ella volvió a no aparecer, le serví un vaso pequeño de mi licor casero de cereza, guardado para ocasiones especiales. Él me miró largo rato y, con una voz que no había escuchado antes, dijo: «Aquí se siente la calma, como en casa. Huelen a hogar». Me reí nerviosa, pero algo se removió en mi interior, como una melodía olvidada. Al día siguiente apareció en la puerta sin Clara, sin motivo aparente. Traía un libro, una novela romántica sencilla, pero en los márgenes había notas escritas a mano, pensamientos que no pertenecían a la historia, sino a mí. No era un regalo, era un mensaje. Leí el libro con lentitud por las noches, y con cada línea sentía su presencia, un vínculo silencioso más allá de las palabras. Pasaron unos días y llegó la noche en la que Clara no volvió. Yo había preparado sopa con cebollino fresco y pan casero. Tomás comió despacio, luego dejó la cuchara, me miró y preguntó: «¿Por qué estás sola, Margarita?». Quise contestar, pero la garganta se me secó. ¿Qué podía decir? ¿Que la vida pasa y el amor es para los jóvenes? Se levantó despacio, rodeó la mesa y tomó mi mano, firme y cálida, como un refugio que creía olvidado. «Pienso mucho en usted», susurró. «Es hermosa». Me aparté la mano, sorprendida, con el corazón latiendo no de miedo, sino porque sabía que quería oír esas palabras. «Pero tú eres el hombre de mi hija», dije apenas. «Y tú eres la mujer que no puedo sacar de mi cabeza». Esa noche apenas dormí. En mi interior había una tormenta, sin beso ni caricia, pero con tanto entre nosotros, que las palabras sobraban. Al día siguiente trajo lilas. No sé de dónde, lilas en junio. El aroma me golpeó como una descarga eléctrica, olía a juventud, a aventura, a los días en que todo parecía posible. Tomé las ramas, las olí y miré sus ojos. «Esto está mal», murmuré. «Está vivo», respondió él. «Y la vida nunca está mal». Esa noche no usé bufanda ni perfume para esconderme, solo un sencillo batín, el pelo suelto. Escuché su coche y mi corazón se aceleró. Entró sin decir palabra y se acercó. Su mano rozó mi hombro con una ternura casi de sueño. Cerré los ojos y me dejé llevar. El momento, la proximidad, el temblor. Me apartó un mechón de la cara, acarició mi mejilla y yo no me moví, ni hacia adelante ni hacia atrás, pero sentí un fuego dentro que hacía tiempo no sabía que ardía. A la mañana siguiente se había ido, pero sobre la mesa estaba una nota: «Pienso en usted. Perdóname si está mal, pero no puedo evitarlo». La metí entre las páginas del libro, como queriendo esconderla o conservarla, entre líneas, años y vidas. Y desde entonces, nada volvió a ser igual. Pasaron los días y me miraba en el espejo con miedo, no por lo que veía,
sino por lo que sentía. El corazón acelerado ante el sonido de una puerta de coche, la espera secreta que llevaba dentro, como un misterio que nadie debía conocer, ni siquiera yo misma. Tomás no volvió de inmediato. 2 días, 3, una semana sin señales, sin un mensaje. Pero sentía su presencia en cada rincón, en las lilas que se marchitaban, en la taza de la que bebió, en el sitio que siempre ocupaba en la mesa. Clara no parecía notar nada. Últimamente estaba cansada, irritable, distraída. Hablaba de horas extras, de estrés, de un compañero de trabajo que la molestaba, pero de Tomás casi no decía nada. El 8º día apareció de nuevo, sin avisar, sin sonrisa, sin explicación. Yo estaba en la cocina, con las manos llenas de harina y las rodillas temblando. La he echado de menos, dijo. No era una confesión grandilocuente ni una escena de película, pero en esas 4 palabras había más que en todas las novelas que había leído. Me limpié las manos y me di la vuelta despacio. He intentado olvidarla, susurré. Esto está mal, Tomás. Se acercó. ¿Y funcionó? Le miré demasiado tiempo, hasta que todo se volvió estrecho, el aire, el espacio, mi propio corazón. No. Extendió la mano y tocó solo mis dedos, suficiente para hacerme arder de nuevo. Desde entonces venía más a menudo, siempre cuando Clara no estaba. No planeábamos nada, no teníamos un destino. Hablábamos de música, de infancia, de soledad. A veces solo nos quedábamos en silencio, mirando el crepúsculo con una copa de vino, sin tocar, solo mirándonos. Una noche, cuando la lluvia golpeaba suave las ventanas, sucedió, no un beso apasionado ni un drama, sino un acercamiento lento. Su mano sobre la mía, su cabeza en mi hombro, su aliento en mi cuello. Suave, preguntando. Me giré hacia él. Fue un beso que no tocó los labios, sino todo lo que había entre ellos, los años, la nostalgia, el miedo. Un beso con los ojos cerrados y el corazón abierto. Un instante imposible de describir sin romperlo. No dijimos nada. Tomó mi mano, la apoyó en su pecho y sentí su corazón latir. Después, cuando se fue, me senté largo rato junto a la ventana. No lloré ni sonreí, solo sentí. Pensé en todo lo que me faltaba, no un cuerpo joven ni pasión desenfrenada, sino cercanía, verdad, una mirada que me viera. Al día siguiente encontré a Clara en la cocina, pálida y con ojeras profundas. ¿Has discutido con Tomás?, pregunté con cuidado. Ella se encogió de hombros. No sé qué le pasa. Está ausente, como si no me viera. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No por culpa, sino por un súbito conocimiento. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y no solo en nuestro pequeño mundo silencioso. Pasaron los días y Tomás volvió, esta vez tarde, con el cielo gris y un viento que traía otoño, aunque aún fuera julio. Quiero estar contigo, dijo nada más entrar. Me quedé paralizada. Luego negué con la cabeza. No puede ser, Tomás. Pierdo a mi hija y me pierdo a mí misma si te veo. Él se acercó, apoyó mi mano en su mejilla. Sentí su aliento, su temblor, y por primera vez no dije que no. Esa noche pasó algo que no fue escándalo ni pecado, sino verdad. 2 cuerpos, 2 almas, sin prisa, sin fuego salvaje, solo ternura profunda y callada. Una noche sin esconderse ni mentir, solo siendo. A la mañana siguiente la luz era diferente, más suave, y yo también. Caminaba descalza por la cocina, escuchaba música antigua y sonreía. Por primera vez en años, no parecía alguien que vivía, sino alguien que amaba. Pero entonces llegó la puerta. Clara volvió antes de lo esperado, sin avisar. Me quedé paralizada. Tomás estaba aún en el dormitorio y ella se quedó quieta, mirándome. Largo rato. Lleva demasiado tiempo aquí, susurró, sin gritar ni reprochar, con un filo que atravesó mi corazón. Quise responder, pero no salió ni una palabra. Solo su nombre, Tomás. Y luego pasos. Él apareció sin excusas ni explicaciones. Clara lo miró, luego a mí, y dijo, lo supe. Se dio la vuelta y se fue, sin lágrimas ni rabia, con esa mirada que nunca se olvida. Me quedé en el pasillo vacío, descalza, sin aliento ni palabras. Tomás se acercó y dijo, lo siento.
Pero yo sabía que algunas heridas no solo duelen, sino que permanecen rotas para siempre. El otoño había teñido algodonales de oro y ceniza. Las hojas caían lentamente, como recuerdos, y cada sonido sonaba a despedida. En mi casa reinaba un silencio tan profundo que hasta el reloj parecía demasiado ruidoso. Habían pasado 3 meses sin noticias de Tomás, sin Clara, sin respuestas. Después de aquel día en que todo se rompió, nada volvió. Ni llamadas, ni mensajes, ni explicaciones. Clara se había ido, simplemente se marchó, sin una última conversación. Solo dejó una nota, breve y punzante. No sé quién eres, pero ya no eres mi madre. Había doblado esa hoja 1000 veces, alisándola, sin entenderla. No porque me creyera inocente, sino porque lo que pasó era demasiado grande para cargar con culpas. Fue un instante que cambió todo. Tomás desapareció, no literalmente. Sabía dónde vivía, pero no daba señales. Era como si se hubiera borrado de la vida, los días se acortaban, la oscuridad llegaba más pronto, y yo me acostumbraba al vacío. No hablaba con nadie, ni horneaba. El almendro en el jardín daba frutos que se pudrían sin ser recogidos. Las lilas que me trajo se habían marchitado, pero la sensación seguía ahí. Venía por la noche, cuando todo estaba en silencio, cuando no podía dormir y me preguntaba si lo que sentí fue solo imaginación o si realmente fue amor. Ese amor profundo, silencioso y peligroso, una tarde de finales de octubre, sonó el timbre. Pensé que sería un vecino o el cartero. Pero cuando abrí, estaba él. Tomás. Más delgado, pálido, con barba incipiente y unos ojos que ya no eran los mismos. No dije nada, él tampoco. Nos miramos como dos extraños que se reconocen de un sueño. Luego me entregó lentamente un sobre. De Clara, dijo en voz baja. Lo tomé con duda. Quiere que se lo entregue, nada más. ¿Me odia?, preguntó. Bajó la mirada. No, pero no puede perdonarte que pensases primero en ti. Quizás porque nunca aprendió, la carta era breve, escrita a mano, te entiendo más de lo que quiero, pero nunca te perdonaré que me hicieras espectadora de tu amor. Necesito tiempo, quizás toda una vida. Doblé la nota y la puse a un lado. Tomás seguía allí. Intenté olvidarte, dijo. Yo también, respondí. Una ráfaga de viento entró arrastrando hojas secas y el olor de la tierra mojada de noviembre. Nos miramos. ¿Funcionó?, pregunté. Negó con la cabeza. No fue pecado, Margarita. Fue real, pero lo real también puede romperte. Todo lo demás es mentira a medias. Nos sentamos en la cocina, bebimos té, no vino, sin tocarnos, solo dos personas que poco a poco se acercaban de nuevo. Tomás me contó de las semanas siguientes, de las noches en vela pensando en mi ventana, en las lilas, en mi sonrisa y en el silencio que tenía, un silencio que resonaba fuerte dentro de él. Yo escuchaba, tranquila, con esa expresión que solo tienen las mujeres que lo han perdido todo y aún así sobrevivieron. Unas semanas después pasó algo extraño, nada dramático, sin final de película ni beso bajo la lluvia. Salimos a pasear sin rumbo, dos sombras entre los árboles. Nos detuvimos en un banco. Él se sentó, yo también, y puse mi mano sobre la suya. No como amantes ni culpables, sino como dos personas que saben, el amor no siempre está bien, pero siempre es verdad. El invierno llegó pronto. Las ventanas se empañaban y la chimenea olía a leña. Volví a cocinar, nada especial, pero cálido. Preparé la casa para mí y, a veces, para él. Tomás ya no se quedaba a dormir, nunca más, pero venía y se quedaba hasta tarde. Hablábamos, callábamos, reíamos. Silenciosos, casi en secreto, Clara permanecía alejada. Una vez me envió una postal desde Italia, sin palabras, solo un atardecer. Ya no lloraba por ella, ni por mí, y una noche, sin razón, nos sentamos juntos de nuevo, como antes, con té y música. Me miró y dijo, todavía te quiero. Sonreí, no como una joven enamorada, sino con suavidad. Lo sé, susurré, pero hoy eso no basta. Nos quedamos así, sin exigencias, sin promesas, solo dos personas y dos vidas. Una historia que no terminó pero tampoco empezó del todo. Y a veces, solo a veces,
Eso es suficiente, pero el viento trajo algo más esa noche. Algo que ni Tomás ni yo vimos venir. Un susurro en la oscuridad, una sombra que se alarga, un secreto que aún espera ser revelado. El día amaneció con una niebla densa que envolvía algodonales como un manto gris. Me levanté temprano, con el cuerpo aún adolorido por la noche que compartí con Tomás, una noche que parecía haber borrado años y dejado solo la verdad desnuda y tibia entre nosotros. El sol apenas lograba filtrarse entre los árboles cuando me dirigí a la cocina, descalza, con el batín abierto dejando entrever la suavidad de mi piel, y el pelo aún despeinado, cayendo en mechones desordenados sobre mis hombros. Sentí un escalofrío que no era solo por el frío, preparé café, y mientras el aroma llenaba la estancia, me puse el collar de perlas que me regaló mi madre en mi boda. Siempre me gustó cómo brillaban, especialmente cuando la luz las acariciaba con delicadeza. Hoy, sin embargo, sentía que brillaban para ocultar algo, como un escudo. Tomé una cucharadita de miel y la dejé caer en la taza, observando cómo se disolvía lentamente, como mis pensamientos en esa mañana incierta, por el reflejo de la ventana, me vi de nuevo, el batín azul marino que me ceñía la cintura, dejando ver mis piernas largas y firmes a pesar de los años. Los pies desnudos que recordaban la frescura de la hierba del jardín y las arrugas suaves que surcaban mi cuello como mapas de historias vividas. Pensé en Clara, en su mirada perdida y en la distancia que ahora nos separaba. ¿Qué haría ella ahora? Había encontrado paz o solo huía de un dolor que ninguno pudo sanar. De pronto, el sonido seco de un golpe en la puerta me sobresaltó. No esperaba visitas y menos a esta hora. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo fuerte, como si adivinara lo que vendría. Abrí la puerta y allí estaba él. No era Tomás. Era un hombre alto, de mirada intensa y cabello oscuro, vestido con una chaqueta de cuero gastada, jeans y unas botas que parecían haber recorrido 1000 caminos. Su sonrisa era un poco burlona, pero sus ojos tenían una chispa que me intrigó. ¿Señora Ruiz?, preguntó con un acento andaluz marcado. Me llamo Javier. Soy amigo de Tomás. Me dejó esto para usted, con cuidado, me entregó un sobre. Lo tomé, temblando un poco, y él se despidió con un gesto rápido, sin esperar respuesta, como un viento fugaz que se cuela y desaparece antes de que puedas tocarlo. Cerré la puerta y abrí la carta. Las letras eran firmes, escritas con prisa, pero claras. Margarita, sé que el tiempo ha sido cruel con nosotros, pero hay cosas que van más allá de los errores y las heridas. Tomás no es el hombre que crees, ni yo el que aparento. Hay secretos que guardamos para protegerte, pero ya no podemos callar. Si quieres respuestas, ven a la antigua bodega de la viña, esta noche a las 10, no lleves a nadie. Javier, el corazón me dio un vuelco. La vieja bodega de la viña, a las afueras del pueblo, era un lugar olvidado, cubierto de hiedra y leyendas. Los lugareños decían que en sus paredes se escuchaban susurros y que la luna llena hacía que las sombras bailaran entre las vigas. Nunca me atreví a entrar, miré alrededor, temerosa. ¿Qué secretos escondía Tomás? ¿Qué verdad esperaba ser descubierta? Y lo que era más inquietante, ¿qué papel jugaba yo en todo esto? Decidí que debía ir. Por mí, por Clara, por ese amor imposible que nos había unido y separado. Me vestí con cuidado, un vestido negro sencillo que abrazaba mis curvas sin exagerar, dejando al descubierto el cuello y los hombros, esas pequeñas heridas de la vida que se vuelven misteriosas con la luz tenue. Me puse unos zapatos de tacón bajo, cómodos para caminar, y un abrigo ligero. En el bolso, solo lo imprescindible, las llaves, el móvil y un pañuelo de seda. Salí al atardecer, con el aire fresco que anunciaba la llegada del invierno. Caminé por calles empedradas que conocía de memoria, pero esta vez todo parecía distinto, como si el pueblo guardara la respiración. Al llegar a la bodega, la puerta de madera estaba entreabierta, invitándome a entrar en la oscuridad. Dentro, el olor a humedad, madera vieja y vino añejo me envolvió. La luz de una vela parpadeaba en una esquina, proyectando sombras que parecían figuras danzantes. De repente, una voz ronca emergió de la penumbra. Sabía que vendrías, Margarita. Un hombre salió de las sombras. No era Javier, ni Tomás. Era otro rostro, marcado por cicatrices y secretos. Sus ojos eran negros y profundos, y su sonrisa, aunque amable, tenía algo de peligroso. ¿Quién eres?, pregunté,
tratando de controlar el temblor en mi voz. Soy Vicente, dijo. Y estoy aquí para contarte todo lo que ellos no quisieron que supieras. La noche apenas comenzaba, y con cada palabra que Vicente pronunciaba, sentía que el suelo se movía bajo mis pies, que el mundo que conocía estaba a punto de derrumbarse, pero entonces, un ruido seco interrumpió la conversación. La puerta de la bodega se cerró de golpe, dejando solo un resquicio por donde entraba la luna llena, iluminando una figura que nunca habría esperado ver allí. Veo que la curiosidad no es solo cosa de mujeres, murmuró una voz conocida que heló mi sangre. Era Tomás. Pero sus ojos ya no tenían la calidez de antes. Eran fríos, duros, y en ellos se reflejaba un secreto aún más oscuro que el que Vicente estaba dispuesto a revelar. El silencio se volvió insoportable. El misterio apenas comenzaba, y yo estaba atrapada en medio de una historia que no era mía, pero que me había elegido a mí. ¿Quién era realmente Tomás? ¿Qué oscuros caminos había recorrido? Y, sobre todo, ¿qué me esperaba en esa noche donde el pasado y el presente chocaban con una fuerza imparable? El aire se espesó, y mientras la luna seguía alumbrando ese lugar olvidado, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La bodega guardaba secretos que podrían destruirnos a todos. Solo había una pregunta que quedaba en el aire, pesada y urgente. ¿Estaba preparada para saber la verdad? La penumbra de la bodega parecía tragarse cada suspiro, haciendo que mi respiración retumbara en mis oídos como un tambor lejano. Tomás estaba allí, parado con esa mirada helada que me atravesaba, mientras Vicente seguía a su lado, con una expresión mezcla de advertencia y cansancio. La vela apenas iluminaba sus rostros, dejando el resto en sombras inquietantes. ¿Qué está pasando aquí? Mi voz tembló más de lo que quería admitir. ¿Por qué me trajisteis hasta este lugar? ¿Qué secretos ocultáis? Vicente dio un paso adelante, sus ojos negros brillando con intensidad. Margarita, lo que vas a escuchar no es fácil, pero debes saberlo. Tomás no es quien parece. Ni su historia ni la nuestra. Él vive bajo una mentira que nos involucra a todos. Tomás me miró, y por un instante, vi en su rostro un destello de arrepentimiento, como si quisiera hablar, pero algo lo detuviera. ¿Qué mentira? Insistí, tratando de mantener la calma. Vicente suspiró y comenzó a contar. Hace años, Tomás y yo formábamos parte de un grupo que trabajaba para proteger ciertos secretos del pueblo. Cosas antiguas, de familias poderosas, que preferirían que nunca salieran a la luz. Pero con el tiempo, las cosas se torcieron. Tomás se vio atrapado entre la lealtad y la verdad, y eligió un camino que nos ha llevado a todos hasta aquí. Mientras hablaba, no podía evitar fijarme en los detalles: la camisa blanca ligeramente arrugada de Vicente, las mangas remangadas que dejaban ver venas pronunciadas, y ese gesto nervioso cuando rozaba el mechón de cabello oscuro que caía sobre su frente. Había en él una mezcla extraña de fuerza y fragilidad, un hombre que había visto más de lo que podía soportar. Tomás, por su parte, permanecía inmóvil, con los brazos cruzados, como si quisiera protegerse del peso de sus propios secretos. Su chaqueta oscura parecía absorber la poca luz, y sus labios apretados delataban una batalla interna. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? Pregunté finalmente, sintiendo que la tensión me quemaba la piel. ¿Por qué me involucráis? ¿Qué papel juego en esta historia? Vicente me miró fijamente. Porque tú eres la clave. Lo que Tomás ha intentado esconder, la verdad que podría liberarlo o destruirlo para siempre. Un frío recorrió mi espalda. ¿La clave? ¿Qué clase de juego era aquel, en el que yo era una pieza sin saberlo? Miré a Tomás, buscando alguna respuesta en sus ojos, pero solo encontré sombras. ¿Qué es lo que me ocultas, Tomás? Musité. Él dio un paso adelante, y por primera vez esa noche, su voz fue baja, casi un susurro. Margarita, lo que pasó entre nosotros fue real, pero el mundo en el que vivimos no nos permite ser sinceros. No todo es blanco o negro. Hay sombras, secretos que protegen a quienes amamos y a quienes nos han herido. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podía alguien vivir con tanto peso sobre los hombros? ¿Y cómo podía yo, después de todo, seguir aquí, queriendo entender, queriendo creer? De repente, un ruido seco resonó en la entrada de la bodega. Alguien más estaba allí. No esperaba que vinieras tan pronto, dijo una voz femenina, fría y calculadora. Desde la oscuridad emergió una mujer alta, de cabello largo y oscuro, con ojos penetrantes y una sonrisa que no llegaba a sus labios. Vestía un abrigo largo de terciopelo burdeos que rozaba el suelo,
y unos pendientes de plata que brillaban con la luz de la vela. ¿Quién eres?, pregunté, sorprendida y alerta. Me llamo Isabel, respondió con voz firme. Y he venido a cerrar viejas cuentas. La atmósfera se volvió más densa. Isabel se acercó lentamente, sus tacones resonando en el suelo de piedra, mientras su mirada se clavaba en Tomás con una mezcla de reproche y desafío. Tomás, llevas años huyendo de lo que hiciste. Pero nadie escapa de su pasado para siempre. Yo sentí como mi cuerpo se tensaba. Esta mujer, Isabel, parecía conocer más de lo que cualquiera debería saber. ¿Era ella la razón de tantas sombras? El origen de tanto silencio. Vicente me lanzó una mirada rápida, casi implorante. Margarita, tienes que decidir. Quedarte en la oscuridad o enfrentarte a la verdad. Aunque duela, miré a Tomás, a Isabel, a Vicente. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El destino me había llevado hasta aquí, hasta esa bodega donde secretos antiguos se entrelazaban con mi propia historia, y entonces, sin previo aviso, la luz de la vela se apagó, solo quedó la oscuridad. Y un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. ¿Estás lista para descubrir lo que nadie quiere que sepas? El silencio fue roto por un grito ahogado, seguido de un ruido sordo que hizo temblar las paredes. En la oscuridad, comprendí que esta noche no solo cambiaría mi vida, sino la de todos los que amaba. Un secreto oscuro, un amor prohibido y una traición ancestral estaban a punto de salir a la luz. Pero la pregunta que me martillaba el alma era una sola: ¿podría sobrevivir a la verdad? La respuesta, sin embargo, solo la encontraría cuando la luz volviera a brillar, y esa luz estaba más cerca de lo que imaginaba, porque en la sombra, algo más acechaba, algo que ninguno de nosotros había previsto. El misterio apenas comenzaba. La vela volvió a encenderse con un chasquido inesperado, iluminando la bodega con un resplandor tembloroso que hacía bailar las sombras en las paredes de piedra. Mis ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la luz, y cuando lo hicieron, vi que Isabel estaba en el suelo, con la mano en el pecho, jadeando, mientras Vicente sostenía una vela encendida con una expresión entre alarma y desconcierto. Tomás estaba de pie, inmóvil, observando la escena con una mezcla de culpa y desesperación. ¿Estás bien?, le pregunté, acercándome con cautela. Isabel me lanzó una mirada afilada y se incorporó con lentitud, sin dejar de mirarme como si evaluara cada uno de mis movimientos. Esto no ha hecho más que empezar, Margarita, dijo con voz baja pero firme. Y tú estás en medio de una tormenta que ni siquiera sabes que se avecina. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Su presencia era como un imán oscuro, atrayendo hacia ella toda la atención del lugar. Vicente apartó la mirada de Isabel y se dirigió a mí con urgencia. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Esto es peligroso, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la bodega se cerró de golpe, bloqueándonos dentro. Un frío intenso invadió el espacio, y la luz de las velas comenzó a parpadear con violencia. ¿Quién está ahí?, exclamó Tomás, intentando abrir la puerta sin éxito. No te muevas, advirtió Isabel. No sabes con quién te estás jugando. Un silencio pesado cayó sobre nosotros, roto solo por el sonido de nuestra respiración y el latido acelerado de mi corazón. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina oscura, casi imperceptible, una figura encapuchada se asomó entre las sombras, observándonos con ojos brillantes y una sonrisa siniestra. ¿Qué quieren de nosotros?, pregunté, temblando. La figura no respondió, pero la oscuridad pareció intensificarse a su alrededor, como si absorbiera toda la luz. Vicente retrocedió, murmurando: no es solo un secreto lo que guardamos aquí. Es algo mucho más antiguo. Algo que no puedes imaginar. Isabel lo miró con desdén. Deja de asustar a la señora Ruiz. Los muertos no vuelven para jugar, pero yo no estaba tan segura. Algo dentro de mí me decía que estábamos atrapados en un juego que superaba cualquier comprensión. De repente, la figura encapuchada se quitó la capucha, revelando un rostro que no podía creer. ¿Era Clara, Clara?, pregunté, incrédula y al borde del llanto. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué escondida? Ella bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. No quería que me vierais así, dijo con voz quebrada. Pero tenía que saber la verdad. Y vosotros sois la única forma de encontrarla. El aire se llenó de una tensión insoportable. La hija que creía perdida, perdida en su propio dolor, estaba allí, en medio de aquella oscuridad, buscando respuestas que nos habían esquivado a todos. Tomás se acercó lentamente y tomó la mano de Clara, temblando. Hija, no sabes todo lo que ha pasado,
pero vamos a contártelo. Juntos Isabel asintió, y Vicente soltó un suspiro resignado. Entonces es hora de que empiece la verdad, dijo. Porque esta noche, nada quedará oculto. Mientras las sombras se alargaban y el viento golpeaba la vieja puerta con furia, supe que estábamos a punto de desenterrar un pasado que nos cambiaría para siempre. Y que ninguna de nuestras vidas volvería a ser igual. El misterio, por fin, estaba a punto de revelarse, pero aún quedaba una pregunta en el aire, oscura y punzante. ¿Podríamos soportar lo que íbamos a descubrir? El silencio que siguió a las palabras de Vicente fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Clara seguía con la mano entrelazada en la de Tomás, los ojos grandes y llenos de una mezcla de miedo y expectación. Yo, Margarita, sentí que el peso de todo aquello caía sobre mis hombros como una tormenta imparable. Lo que vais a escuchar, comenzó Vicente, con voz grave, tiene que ver con una promesa hecha hace décadas. Una lealtad que ató a varias familias de algodonales en un pacto que se creía olvidado, pero que sigue vivo, oculto en las sombras de este pueblo. Isabel se acercó al centro de la bodega, su abrigo de terciopelo rozando el suelo con un susurro, y cruzó los brazos. Un pacto de silencio, de traiciones y de secretos que no solo han marcado a Tomás y a mí, sino que ha afectado a todos los que nos rodean, sin que lo sepamos. Tomás bajó la mirada, y por un momento, sus ojos mostraron un destello de vulnerabilidad que casi me rompió el corazón. Hace años, dijo con voz áspera, descubrí algo que no debía. Algo que podía cambiarlo todo. Intenté proteger a Clara, a ti, Margarita, y a todos los que quiero. Pero en ese intento, me perdí a mí mismo. Clara apretó con fuerza su mano contra la mía, como buscando anclarse a algo real en medio de aquella tormenta de palabras. Vicente continuó, ese algo era un documento antiguo, sellado con el emblema de una familia poderosa de la sierra. Contenía pruebas de injusticias, de crímenes guardados bajo llave durante generaciones. Si salía a la luz, muchas vidas se derrumbarían, Isabel añadió, y por eso, algunos hicieron todo lo posible para silenciarlo. Para que nadie lo encontrara. Tomás fue uno de ellos, pero no estaba solo, sentí un nudo en la garganta. ¿Cuántas mentiras habíamos vivido? ¿Cuántos secretos se escondían detrás de las sonrisas y las buenas intenciones? De repente, un ruido seco resonó en la puerta. Todos nos quedamos paralizados. Alguien estaba afuera, esperando. No podemos escondernos más, dijo Isabel. La verdad tiene un precio, y esta noche vamos a pagarlo. Tomás me miró, y por primera vez, sus ojos buscaron en los míos una señal de perdón. Margarita, sé que te he fallado. Pero necesito que confíes en mí. Que estemos juntos en esto. Sentí que todo mi cuerpo se estremecía. La mujer que fui había resistido tempestades, pero ahora, más que nunca, comprendía que el amor y la verdad son caminos peligrosos, llenos de sombras y luces entrelazadas. Clara respiró hondo y dijo, quiero saberlo todo. No importa cuán oscuro sea el camino. Vicente asintió y sacó de su chaqueta una carpeta vieja, amarillenta por el tiempo. Aquí están las pruebas. Documentos, cartas, fotos, todo lo que necesitas para entender lo que ha pasado. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Las palabras escritas a mano, los sellos antiguos, las imágenes borrosas de personas que jamás había visto, pero que ahora parecían formar parte de mi propia historia. Isabel se acercó y, con una sonrisa triste, susurró, Algodonales no es solo un pueblo. Es un legado. Y tú, Margarita, eres parte de él. Un golpe fuerte sacudió la puerta, y esta vez no hubo dudas. Alguien intentaba entrar. Prepárense, dijo Tomás, apretando los puños. Esta noche se decidirá todo. La oscuridad se espesó, el viento ululó fuera, y yo supe que estaba en el umbral de algo que cambiaría mi vida para siempre, pero en el fondo, una pregunta ardía más que todas. ¿Hasta dónde estábamos dispuestos a llegar por la verdad?